cultural y sus fecundos arroyos. Madrid es como hoy la vemos, pero antes de nosotros ya la pisaron y la fundaron. Cuando los musulmanes llegaron y desde aquí defendieron su imperio. La primera muralla, esas atalayas, el Alcázar, la mezquita, la Medina y hasta la razón de por qué nos llamamos gatos tiene sabor árabe. Bienvenidos a Madrid. Hoy en Desmontando Madrid, desmontamos el Madrid andalusí. No os voy a pedir que tengáis una calculadora a mano para restar años, pero sí que juguéis a meteros en una máquina del tiempo que nos va a llevar más o menos unos 1000 años atrás. En otros programas de Desmontando Madrid hablábamos de los romanos, sabemos que fundaron municipios aquí, pero claro, ninguno se llamaba madridensis, no sé, ¿cuál fue ese origen? El origen es un origen andalusí. En el año 711, un ejército de unos 18 o 20.000 soldados conquista la península, se extiende hacia el norte y funda 150 años después Madrid. O sea, ya nos has dado una pista importante, que es que el origen de Madrid es musulmán, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué había antes de que llegaran los musulmanes aquí, por situarnos? El reino visigodo de Toledo, la Hispania visigoda, es un reino en crisis, podríamos decir. Y por lo que sabemos del origen de la conquista, se encuentran a un reino de 4 millones de personas que probablemente colabore en cierta medida con la conquista. ¿Fue, digamos, coser y cantar? ¿Llegaron aquí y se instalaron cómodamente? Sabemos que hay un destacamento militar que se enfrenta con el ejército visigodo en alguna zona del río Guadalete, en una batalla en la que el ejército visigodo prácticamente desaparece. Y el ejército conquistador, compuesto de árabes y bereberes, se extiende en 2 líneas, conquistando Andalucía, Extremadura y llegando a la capital del reino visigodo, en Toledo, en el 711. 7 años después han conquistado prácticamente todo el territorio. Un emir, Abderramán I, procedente de Siria, establecerá el poder centralizado en Córdoba y Al-Ándalus se extenderá como emirato 200 años aproximadamente. Imaginaros que somos los musulmanes que queremos conquistar la península ibérica, habitada por diferentes pueblos que no siempre nos iban a ver con buenos ojos. Primero calma, quedó el centro y el oeste del norte de España. No les interesaba mucho, eran zonas menos desarrolladas y donde más resistencia encontraron. Madrid nace como una fortaleza para frenar el incesante anhelo expansivo de Toledo. Toledo no renuncia a perder la capitalidad, pero los omeya la desplazan a Córdoba. Toledo deja de ser la capital del reino. Para frenar esas revueltas permanentes de Toledo, lo que hacen es amurallar, por así decirlo, los alrededores de Toledo. Desde La Mancha y desde el norte van creando pequeñas fortalezas que luego muchas derivarán en pueblos y ciudades. Como Córdoba, por ejemplo, que mencionamos. Como Madrid. ¿O Madrid? Claro. ¿Y qué eran las marcas? Marcas eran las fronteras. Y esas marcas, Felipe, para que nos hagamos una idea, ¿cómo eran? ¿Eran murallas tal cual, físicas? Eran puntos, como Madrid, conectados con otros puntos militarizados. Había desde pequeñas atalayas a ciudades, ciudadelas, alcazabas más grandes, con guarnición militar. Efectivamente. No penséis en algo parecido a la gran muralla china cruzando España, no. Lo que necesitaban era no dejar ningún espacio en todo ese vasto territorio sin vigilar. Y entre las ciudades, Zaragoza, Madrid o Badajoz, construyeron esas atalayas. Solo quedan restos de 8 en la Comunidad de Madrid, pero tuvo que haber muchas más. Vamos a abrir una. No eran muy grandes, porque solo las habitaban 2 soldados que se repartían los usos de los 4 pisos. Las atalayas más chiquititas quizá eran la estructura militar más pequeña de todas, y luego estaban estas ciudadelas que se iban avisando unas a otras. ¿Y cómo lo hacían, Felipe? Pues, ¿cómo se avisaban? Las atalayas son las que contenían siempre una pequeñísima guarnición militar y una forma de aviso clásica, que es mediante el fuego. Cuando hay luz, un humo que va avisando a otra,
esa va avisando luego a otra, probablemente de una de ellas salga un jinete a caballo hacia la ciudadela más cercana, avisando ya a la O sea guarnición que militar. si veían fuego, algo pasaba Algo allí, pasa, ¿no? o humo, O algo humo. pasa. Veis que estaban construidas en lo alto. Siempre buscaban alturas de unos 800 metros para que el humo provocado por las hogueras pudiesen verlo en la atalaya siguiente. Así iban saltando los avisos de peligro hasta la plaza fuerte más cercana. Ya sabemos cómo fue la conquista musulmana de la península ibérica y cómo después los reinos cristianos del norte se empezaron a expandir poco a poco hacia el sur. También sabemos qué hicieron los califas para defender su territorio y que más o menos por aquí pasaba un sistema defensivo llamado Marca Media. Las raíces de Madrid están cada vez más cerca. Juan, estamos en el Parque del Emir, un lugar maravilloso de Madrid. ¿Por qué me has traído aquí? Porque precisamente lleva el nombre del fundador de Madrid, Mohamed I, que fue emir de Córdoba y gobernó entre el 852. El fundador de Madrid. Sí, entre el 852 y el 886. Y fue él el responsable de dar las órdenes para la construcción de una fortaleza que con el tiempo dará lugar a una medina, que será el núcleo de la ciudad de Madrid, tal y como la El conocemos núcleo de hoy en día. Madrid fue esa fortaleza de la que me hablas. Correcto. ¿Por qué ubicarla aquí? Hay muchas razones, pero sobre todo mantener a Toledo en la órbita del poder de Córdoba, para evitar los ataques cristianos, pero no solo eso, no lo olvidéis, también para impedir los levantamientos continuos de Toledo contra Córdoba. ¿Os acordáis de la Marca Media? Esa frontera imaginaria que protegía al Andalus. Madrid, ahí lo veis, tenía una posición que maravilla a cualquier experto en defensa. Cerquita de Toledo, para poder vigilar y controlar cuando allí se empeñaban en levantar la mano frente a Córdoba, y perfecta para contener los ataques cristianos que llegaban desde fuera de esa marca. Te traigo aquí porque es en este preciso lugar donde nace Madrid, donde se ubicaba la fortaleza que acabará dando origen a la ciudad de Madrid. ¿Aquí junto al Palacio Real, donde estamos? Justo en la zona del Palacio Real. Ahí estaba la fortaleza. Sus dimensiones eran mucho más reducidas que lo que es la residencia real hoy en día. Eran no solo para evitar los ataques de los cristianos del norte, para evitar posibles levantamientos dentro del territorio controlado por el Emirato de Córdoba, sino también como punto de partida para realizar aceifas hacia el norte. Entonces tenemos que entender, Juan, que el origen de Madrid era esa fortaleza que se ubicaba aquí, un poquito más pequeña que el Palacio Real, y con un carácter, como decía, sobre todo defensivo, ¿no? Correcto, pero también funcionaba como alcázar. Como alcázar, háblame un poco del alcázar. Pues el alcázar viene del término árabe alcázar, que significa palacio, y era la residencia del gobernador, el representante del poder del Emirato de Córdoba en Madrid. ¿Y qué función tenía ese gobernador en ese alcázar? Administrar básicamente el territorio que controlaba Madrid. Era la residencia y ahí desempeñaba sus funciones meramente administrativas y militares. Pues es muy interesante y en este programa, como sabes, tenemos a nuestro sabio que nos va a ayudar a entender cómo era ese alcázar. Si el Palacio Real es la casa de los reyes, el Alcázar, ahí lo tenéis, era la casa del gobernador. No queda mal ahí en el centro de la ciudad, pero vamos a ser realistas y verlo así, tal y como era. La ciudadela, dentro de murallas, medía unas 4 hectáreas y además de la casa del gobernador había un pequeño castillo y, claro, una mezquita. Es una maravilla verlo así, porque a partir de ahí se fue transformando en lo que hoy vemos si nos ponemos enfrente. Entiendo, Juan, que en torno a esa fortaleza de la que nos hablabas, como el origen de Madrid, habría vida, ¿no? Una población pues, con sus casas, sus trabajos. A la sombra de esa fortaleza surge una medina y precisamente estamos en el corazón de esa medina. Aquí, en esta calle Mayor. Aquí, en esta calle Mayor, en esta zona es donde se extendía el Madrid islámico. ¿Y cómo eran esas medinas? Tenemos muchos ejemplos.